¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, como siempre, aquí desde Vino Mundo, en Brasil de Mora. Primero agradecerles por esa sintonía siempre con la política con P mayúscula, que es lo que hacemos aquí en Noche sin Tregua. Pero pensemos en voz alta. ¿Usted ha analizado que en los últimos tiempos cada vez encontramos a más mujeres metidas en la política nacional? Ya a muchos hombres se les ha quitado la costumbre de pensar de que ellas estaban en forma interina en la política. Ya se acostumbraron a que son actores permanentes, actores importantes y que deciden sobre temas fundamentales para el país. Cuando la política toma aroma de mujer, se percibe diferente por el ciudadano y por los mismos políticos. De ese tema vamos a hablar hoy en Noche sin Tregua. Ya regresamos. Si tenían dudas de lo que les dije en la presentación, de que este programa era un programa de política con aroma de mujer, pues se van a dar cuenta que efectivamente así lo hemos hecho para el día de hoy. He invitado a 3 diputadas, escogidas adrede por diferentes circunstancias, y que me han aceptado la invitación. Ellas son doña Natalia Díaz, diputada por San José y del Movimiento Libertario, doña Marcela Guerrero, diputada por el PAC, por San José y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, y doña Carla Prendas, que es diputada del Partido de Liberación Nacional por la provincia de Punta Arenas y su jefe de fracción. A las 3 bienvenidas, muchas gracias. Y antes de arrancar la conversación con ustedes, me gustaría que brindáramos por la salud nuestra y la de los televidentes y de nuestro país para que siga en un camino exitoso. Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Con estas 3 damas vamos a tener un programa de política a fondo. Ya regresamos. Aló, Banca Fácil del Banco Popular. Quisiera regalarle a mi hijo un espacio para estudiar. Le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Perfecto. ¿Y me alcanzará para todo? Sí, claro. Ampliamos el monto de los préstamos. ¿Y las cuotas? Bajamos las cuotas. Muy bien. Muchas gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Y ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Cuando doña Bernarda Vázquez, allá en 1950, fue a un plebiscito para ver si la Tigra o la Fortuna eran de San Ramón o de San Carlos, seguramente ella no se imaginaba que ese proceso de la participación de la mujer, que arranca en el año 49, ante una moción del diputado de aquel entonces, Ortiz Martín, de darle cabida a las mujeres no solamente para votar, sino también para ser parte de la política nacional como actores principales. Me imagino que doña Bernarda no se imaginó ver a tantas mujeres en la política hoy en día. Hoy se dice, como preámbulo, les comento, que en la Asamblea Legislativa solo hay un 33% de representación. Ahora ha disminuido un tanto con relación a otras asambleas, pero son 19, si no me equivoco, ustedes mujeres, hoy en la Asamblea Legislativa. Pero hay un elemento que yo quiero compartir y que ustedes comenten hoy, que yo siento que como pocas asambleas legislativas, esta Asamblea Legislativa tiene sangre nueva en relación a las mujeres. Marcela, usted como
vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Dos características creo yo que tiene esta Asamblea Legislativa. Efectivamente, mujeres con voz propia. Yo creo que me acompañan y creo que nos lo hemos dicho de alguna forma. Yo si algo reconozco de las compañeras y en particular de Carla y de Natalia, es que son personas y son mujeres particularmente con voz propia. Y eso en fracciones en donde hay un peso de liderazgo, incluso diputados repitentes o que han sido figuras en la política nacional por más de 20 o 30 años, no es un tema menor porque significa que los debates que damos tanto a lo interno de las fracciones como fuera de las fracciones, tiene que tener básicamente en las mujeres dos características: argumentos, carácter y creo yo también, serían tres en este caso, la posibilidad de crear las relaciones para negociaciones políticas en una asamblea legislativa tan compleja. Y lo segundo que a mí me parece fundamental y que creo que también está expresado, por lo menos tanto en Natalia como en Carla, y yo me meto, digamos, en ese grupo, tiene que ver con el relevo generacional en la política. O sea, no solamente es tener voz propia, sino la posibilidad de abrir debates que no podría ponerlo sobre la mesa una generación que no solamente ha estado en política, sino que no estima una serie de condiciones que yo creo que se necesitan para pensar en una Costa Rica de los próximos 25 años. Y esas dos, digamos, características hacen que efectivamente lo que vos decís, que sangre joven, tenga sentido político, ¿verdad? Un sentido de articular una agenda que solamente la puede articular una generación que tiene preocupaciones, que está agradecida por algunos aciertos, que tiene también algunas, diría yo, retos por delante, pero sobre todo que debería tener una visión de una Costa Rica renovada que no está dando respuestas en este momento. Natalia, vos tenés una ventaja sobre ellas dos, que tu mamá fue una distinguida diputada, doña Damaris Quintana, en el periodo pasado, pero digamos que uno podría asumir que tenés una desventaja en relación a otros porque sos de las más jóvenes, si no me equivoco. Sí, la segunda más joven. ¿Verdad? Con 29 años. ¿Qué experiencia viviste vos antes y ahora como diputada, siendo tan joven? ¿Te has acoplado, te sentís bien en la política? Sí, la política, bueno, es algo que a mí siempre me ha apasionado. En mi casa, desde que estoy pequeña, se toca el tema y es algo que llevo en las venas. Es algo que me encanta y en el Partido Movimiento Libertario tengo yo aproximadamente 10 años de estar. Empecé con la juventud a los 19 años. Sí, no sos una inexperta. Exacto, entonces empecé con la juventud, fui candidata a regidora, fue todo un proceso, digamos, que me llevó ya a tomar la decisión de participar en un proceso de elección popular con dos motivos: una renovación del partido, de cierta forma, ¿verdad? De ver caras frescas, creo que eso era importante, en el caso de nosotros creo que era sumamente importante, y obviamente en el caso de los demás partidos también se ven con estas dos diputadas que para mí, yo me llevo muy bien con ellas a nivel personal y a nivel de Asamblea Legislativa. Me parecen mujeres sumamente valientes y creo que una característica que en la que nos parecemos las tres es que somos mujeres que no nos han regalado nada, ¿verdad? Porque se ha dicho, por ejemplo, en mi caso, que porque mi mamá ha sido diputada, digamos, ha sido fácil para mí todo el proceso, pero fue un proceso sumamente complejo en el cual yo tuve que ganar todos los procesos internos, ¿verdad? De cantonales, provinciales y la Asamblea Nacional. Gané solamente por un voto, entonces realmente fue una experiencia fuerte, en donde aprendí muchísimo y realmente lo hice porque quería involucrarme en la política nacional, quería llamar la atención de los jóvenes, ese era mi mayor objetivo, porque lo digo por amigos míos que les gusta la política y que no sienten esa inspiración o ese valor para realmente formar parte, digamos, de los tomadores de decisiones. Y yo creo que eso es lo que le falta a la juventud, involucrarse. Lo que les quiero demostrar yo con mi participación en la Asamblea es que es posible si uno realmente se lo propone y que uno puede aportar muchísimo independientemente de la edad que tenga. Entonces esa fue mi mayor motivación en el proceso. En el caso tuyo, Carla, vos tenés un proceso más largo también como dirigente en Liberación Nacional, pero ¿cómo te sentís ahora? Porque vos estabas acostumbrada como docente, me imagino, a dar clases y que los 50 muchachos te hagan caso. Y en esta situación, estás en una situación donde hay 56 compañeros, en donde la relación es muy horizontal y tal vez uno llega con mucha ilusión y pueden aparecer momentos de frustración a la hora de plantear proyectos e ideas en la Asamblea Legislativa. Bueno, así es. Yo son muchos años de andar en este tema, ¿verdad? Político en diferentes áreas.
sobre todo más a nivel local, ¿verdad? En una zona complicada como es Punta Arenas, porque hay una serie de problemáticas que han hecho que por muchos años uno esté dando la lucha, desde muy joven, desde menor de edad, en diversos procesos de base, con una formación como docente, pero como psicóloga también muy metida en temas de función pública, en todos los procesos comunales, y en un chip como madre, esposa, profesional, política, ¿verdad? Haciendo ver que las acciones y que los espacios no se piden, se arrebatan con trabajo, se arrebatan con esfuerzo, se arrebatan con liderazgo, y la experiencia evidentemente de un tema muy local a un tema macro ha sido todo un reto porque ahí tenés que abrir tu mente, abrir tu negociación, tu inteligencia emocional, y creo que luchar contra la frustración, que es muy común, sobre todo en un escenario que nos encontramos actualmente en la política nacional, ¿verdad? Que este espacio de política nacional en la actualidad radica un esfuerzo y un abordaje político diferente. Aquí está Marcela, que es una diputada y una lideresa importante en este momento como vicepresidenta de plenario. Está Natalia, que ha hecho un gran trabajo mostrando su liderazgo en el plenario. Y creo que como mujeres, sangre nueva y nuevas figuras, aquí los espacios se han ganado con mucho trabajo y liderazgo, ¿verdad? Y nos entendemos muy bien. Creo que nosotros hemos entendido cuál es el rol que debemos de asumir, cómo es la negociación. Y aunque no concordemos o lleguemos a acuerdos siempre en todo, o no estemos de acuerdo, creo que nuestros debates siempre son de altura. Y sabemos que un tema es el escenario de ideología nacional a un tema personal. Y aquí lo hemos logrado hacer bien y con diferentes mujeres, y creo que eso es lo que hay que hacer en la Asamblea Legislativa. El reto de ser subjefa de fracción en un partido como es Liberación Nacional también ha sido otro gran esfuerzo que me ha tocado hacer, muy entusiasmada, que ha tenido también un gran reto para poder asumir muchas situaciones internas de un partido que también está pidiendo una renovación de estructuras, de rostros, pero insisto, tanto en una asamblea legislativa, en un partido local, nacionalmente, los espacios no se dan porque me tocan por ser mujer o ser joven. Los espacios se ganan por tu capacidad y tu trabajo, y creo que eso ha quedado demostrado en la asamblea legislativa. Y también estamos haciendo un gran esfuerzo para que el rol de la mujer política como lideresa quede muy bien representado. Yo cuando me ponía a buscar diputadas, que habían otras también muy interesantes, me fijé mucho en el perfil de ustedes porque las encontré, aparte de muy vehementes en sus posiciones en la Asamblea Legislativa, muy activas, también las encontré con una preparación académica importante para un trabajo que requiere espacios de preparación no solamente políticos sino académicos. Ahora, Marcela hacía una referencia que yo la traía como tema, seguro por ser colega como politóloga, se me adelantó, pero es un tema que a mí me parece interesantísimo. Marcela planteaba que ustedes son diputadas en un escenario donde hay unos liderazgos muy fuertes, que pudiera ser que si ustedes no tienen el carácter ni la fortaleza, las aminoren su personalidad y en su acción en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, en el caso de Marcela, que es diputada oficialista, usted está entre dos solís, entre dos polos del Ejecutivo y del Legislativo, y seguramente tu desarrollo dentro del Partido de Acción Ciudadana se dio bajo el liderazgo de Otón Solís. En aquel momento la figura de Luis Guillermo prácticamente no existía en el PAC, hoy es el presidente. ¿Cómo hace usted para convivir con esos dos polos, con ese norte y con ese sur de don Otón Solís y don Luis Guillermo Solís? Yo creo, digamos, hay una parte personal y hay una parte que es política, ¿verdad? La parte personal, o sea, yo tengo que señalar que efectivamente yo me incorporo a la vida partidaria, digamos, a lo que es militar en un partido, a partir de un quiebre en ese momento con el bipartidismo. A mí realmente de alguna forma fue una forma de captar mi interés. Yo pensé que yo iba a desarrollar mi vida en la academia. Y resultó que se abrió una posibilidad, confluyó una generación de personas que no habían estado militando abiertamente en otros partidos, y ahí yo me encontré, digamos, con un tema que para mí era fundamental, sobre todo si uno lo estudia, diferente de si lo vive, que tenía que ver
con las nuevas formas en que los partidos políticos tenían que desarrollarse frente no solamente a la sociedad, sino frente a sí mismos. Y tuvo que ver con el tema de acción ciudadana. Y esos mecanismos para hacer entre lo de representativo y lo participativo realmente un puente común. Liderazgo de Otón sumamente fuerte. Yo me he desarrollado también dentro del ámbito de los órganos partidarios. He tenido acuerdos y desacuerdos institucionalmente de alguna forma resueltos en la comisión política, formé parte, incluso en temas en donde no necesariamente estábamos de acuerdo, y yo creo que si hay algo que hemos aprendido a desarrollar es efectivamente un respeto institucional en donde hay opiniones diversas y tienen que ser respetadas. Y con Luis Guillermo yo tuve la posibilidad de encontrarme no en el partido, sino años antes. Él sale del Partido de Liberación Nacional, nos encontramos en la arena, por decirlo así, de la discusión, de una de las discusiones que para mí van a marcar un antes y un después en este país en materia política y de negociación, que fue justamente el tema del Tratado de Libre Comercio. Ahí es donde yo encuentro de alguna forma un diálogo más político, además de que Luis Guillermo había sido mi profesor. Esas dos figuras yo creo que a nivel político no solamente tienen personalidades distintas, sino tienen visiones, a pesar de que vienen de una... Lo cual es válido en un partido, pensamientos diversos. Absolutamente válido. Y yo creo que una cosa que yo tengo que rescatar en este momento político es que realmente están confluyendo visiones y que hay una gran necesidad y una gran coalición. Yo no diría que solamente PAC. Es una visión de país que creo que rescata, yo lo he dicho abiertamente, no reconocer el legado socialdemócrata en este país es negar nuestra propia raíz como país y nuestra propia historia. Y yo creo que nos hemos encontrado diversas visiones. Ellos dos vienen de una discusión partidaria que a mí me parece que de alguna forma se traslada a mi partido, digamos el Partido de Acción Ciudadana, y en este momento a una discusión país. Y a mí eso me entusiasma. Uno tiene más o menos afinidades con las personas, pero creo que hay un tema de fondo. Bueno, Natalia no está tan largo. A Natalia le toca estar con el 4 veces candidato del partido Movimiento Libertario. Prácticamente la única figura que ha mantenido el control sobre el partido, y hoy es un compañero. Hoy usted tiene que verlo de igual a igual en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha sido esa relación con Otto Guevara? Sí, bueno, la relación con don Otto, le digo yo don Otto porque lo conozco desde hace muchos años, desde que tenía 16, 17 años, entonces para mí ya es don Otto, a pesar de que seamos compañeros de fracción, es algo que estoy acostumbrada a decirlo de esa forma. Él, digamos, la relación mía con él siempre ha sido una excelente relación. Ahorita que somos compañeros, considero que él ha sido un líder positivo, que a pesar de que él tiene gran conocimiento y es una persona que personalmente yo admiro, es un hombre sumamente valiente y perseverante, y eso yo creo que son cualidades que uno tiene que tomar para uno mismo. Es alguien que no se deja vencer, que realmente defiende sus ideas, y el liderazgo de él dentro de la fracción ha sido sumamente positivo, porque si bien es cierto, él da su opinión y emite un criterio de cómo se han venido manejando ciertos temas a lo largo de la historia, porque él tiene el conocimiento desde que se fundó el partido hasta el día de hoy. Él siempre nos ha dejado a nosotros tomar nuestras decisiones dentro de la bancada. Obviamente coinciden porque muchas van orientadas a la ideología que nosotros siempre hemos defendido y entonces vamos todos por ese lado. Pero en el momento en que alguno no esté de acuerdo, él no va a irrespetar eso, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro dentro del partido, que independientemente de que él tenga más conocimiento, que sea la persona que nosotros admiramos más o nuestro líder, nuestro candidato presidencial, creo que él tiene esa virtud de dejarnos a nosotros pensar por nosotros mismos. ¿Y has tenido diferencias con él? No, de momento ninguna. De momento yo he actuado como yo he considerado, porque son las ideas en las que yo siempre he creído, entonces ya lo tengo muy arraigado dentro de mí y es lo que él defiende también, porque por algo yo soy militante de este partido, ¿verdad? Y por algo llegué a ser diputada por este partido. Porque esa fracción hoy tan pequeña tiene un compromiso después de haber llegado a tener 9 diputados. Claro, fue un proceso complicado porque obviamente nos golpeó bastante las elecciones del pasado febrero, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando y defendiendo lo que nosotros siempre hemos defendido, ¿verdad? Históricamente. Entonces, creo que es una labor que no es fácil, pero la hemos manejado bastante bien y creo que es por lo menos esa es mi percepción como compañera de él dentro de la fracción,
y no he sentido en ningún momento que él me ha bajado el piso de alguna forma o ha querido meterse en asuntos míos o decisiones que yo quiero tomar. Él siempre las ha respetado y creo que eso ha sido el éxito de la relación que yo personalmente tengo con él. Hablo con Banca Fácil del Banco Popular. Desde hace rato quiero, no sé, hacer unos arreglitos en mi casa. Con gusto. Le comento que tenemos nuevos préstamos personales. ¿Y cómo están las cuotas? Las bajamos. Súper bien. ¿Y será que me alcanza para todo lo que quiero? Claro, ampliamos el monto de los préstamos. Maravilloso. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. En el caso tuyo, Carla, esto es un poquito más complicado, porque siendo Liberación Nacional un partido mucho más antiguo, pues la mayoría o una gran parte de los que están hoy en la Asamblea Legislativa han sido ministros, hasta precandidatos en Liberación Nacional o candidatos a nivel nacional, y usted irrumpe como su jefa de fracción, donde hay algunas figuras que por su antigüedad en la política pudieran percibirla como muy joven, como muy novata para hacerla su jefe. ¿Cómo ha pasado ese rato en la Asamblea Legislativa? Pues como usted lo dice, no es sencillo, es una fracción donde hay gente con una gran capacidad, con una gran trayectoria, hombres y mujeres con una gran experiencia en la función pública, con una gran experiencia en la política, ¿verdad?, que va más allá de temas particulares, secretarios generales, ministras, ministros, candidatos a la presidencia, en fin. Esa parte es muy enriquecedora porque aprendes, ¿verdad?, porque es gente con una visión muy amplia, que te enseña, que aprendes, que es muy bueno tenerlo. Tenemos una parte de la fracción con una experiencia menor en estos procesos, gente joven también, muy joven, con una gran capacidad, pero con una
experiencia poca en estos procesos. Y eso es importante para el nuevo reto que debe asumir un partido como es Liberación Nacional, ¿verdad? Y precisamente como lo he dicho, no se trata de dejar atrás toda esa gente de experiencia que ha estado, que ha aportado grandes cosas a este país, al partido, sino que el reto comienza en esa transformación, ¿verdad? De los que vamos jóvenes y esos que ya están ahí, que de pronto van dejando espacios y que entramos otros. El tema de la subjefatura, yo agradezco al grupo de compañeros y compañeras de la fracción porque se dio por unanimidad. O sea, fue una propuesta que salió de hombres y de mujeres, naturalmente, no lo estaba proponiendo yo, me lo propusieron a mí, reconocieron el trabajo, como se asumió en la zona, ¿verdad? La votación en los procesos electorales, cuando un proceso que hice internamente, por ejemplo, fue el mejor electoralmente facilitado en todo el país, cómo se asumió la campaña, no fue una campaña fácil, y agradezco ese reconocimiento que hicieron los compañeros y las compañeras a un trabajo de campo que se realizó y me dieron ese voto de confianza para asumir la subjefatura, al lado de una persona que ya tiene una experiencia importante, y pues vamos bajo esa mezcla, ¿verdad? Experiencia y nuevas generaciones. En el caso de Liberación, para ir entrando a temas un poquito más incómodos, en el caso de Liberación hay una derrota terrible, la peor derrota de la historia de Liberación Nacional, y lo he dicho en varias ocasiones, con el candidato más débil de toda la historia de Liberación Nacional, y de repente vemos a don Johnny, que abandona la lucha política, metido en las reuniones de la fracción de Liberación Nacional, intentando generar un liderazgo que desde cualquier perspectiva, después de su retiro, muestra que no tiene la fortaleza para dirigir a un grupo al cual dejó en el barco y que la abandona. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, a mí me parece que no es la primera crisis que atraviesa Liberación Nacional en estos temas. Históricamente ha atravesado muchas y no creo que sea la última. Liberación Nacional debe de asumir el reto en esta actualidad. Ha entrado en una situación difícil que cuando revisamos historia ha pasado algunas así y ha fortalecido y ha salido. Creo que en esta opción tenemos la oportunidad, tenemos la fortaleza, y lo importante de una crisis es entender, reinventarse y surgir con mayor fuerza. Tenemos, me parece, la capacidad de la gente, la base para poder hacerlo. Es también un poco complicado no pensar en una derrota después de 2 gobiernos seguidos de un partido Liberación Nacional. Además, cuando uno se expone aquí, yo siento que ya Marcela está viendo lo diferente que es estar uno en una oposición a cuando se está gobernando, ¿verdad? A la exposición que se tiene mediática, a todas las situaciones que se ven, y el ser humano siempre señala debilidades o situaciones negativas. Bueno, y eso ha sido parte del proceso. El tema de don Johnny Araya, me parece que en su retiro, cuando hay situaciones más allá de un retiro, sino situaciones internas de un partido, lo reitero ahora en este programa. En este momento, el órgano visible del Partido de Liberación Nacional es la fracción, ¿verdad? Es el órgano visible, es la cara del partido, y nosotros tenemos una posición. O sea, la fracción está abierta a todo aquel líder político que quiera estar, ¿verdad? Don Johnny Araya se ha acercado a algunas reuniones y a veces se vende la idea que es que está dando lineamientos y genera. No, eso no ha sido así, ¿verdad? Creo que es una fracción muy unida en donde analizamos pro y contras de temas y tomamos decisiones. Nos hemos reunido con doña Laura Chinchilla también, cuando nos ha querido conversar de algunas cosas. Hemos tenido las puertas abiertas para que otros líderes también puedan llegar. O sea, yo creo que esta fracción no puede tener esa limitación de decir usted no, porque, ¿verdad? La fracción tiene que abrirse, tiene que escuchar, tiene que sentarse y tomar decisiones que son al seno de una fracción en una situación particular como la que estamos. Sabremos si a favor, en contra de los temas y por qué lineamiento nos vamos. Pero el tema de don Johnny Araya en este caso es una persona de Liberación Nacional, es precandidato, candidato, todos sabemos lo que ocurrió, pero no por eso vamos a cerrar las puertas a un líder o lideresa del partido que quiera acercarse a la fracción, a escuchar, a conversar, a sugerir, a oír, a retroalimentar. Y no solo lo hemos hecho con don Johnny, sino con diferentes líderes o lideresas de este partido. En el caso de Marcela la vi muy vehemente y hasta brava en algún momento, pidiendo con fortaleza la renuncia de Iván Barrantes cuando se le complicó al presidente la presencia de ese asesor en Casa Presidencial. Esas son decisiones que a tu edad, enfrentando al que fue, el que es presidente, que fue tu profesor, no son fáciles.
No, pero son... Pero tenías el apoyo de Otón Solís, por cierto, en ese tema. Hay una cosa, digamos, que va a ser muy difícil, porque incluso lo que yo ahora mencionaba al principio, o sea, son muchos años para poder tener siempre una posibilidad de tener un criterio como Marcela Guerrero, y no porque además estaba yo apoyando a Otón Solís Fallas. O sea, yo lo que observé es que efectivamente Iván Barrantes no solamente no estaba colaborando, incluso en mi criterio estaba de alguna forma minimizando un esfuerzo preliminar de los primeros meses, sino además estaba desubicado, abiertamente desubicado de cómo funciona este país y cómo funciona la administración pública y cómo funciona lo básico que es la ley de contratación administrativa. Y yo creo que él no solo abusó de la confianza que le dio el presidente, y creo que eso yo lo analicé en virtud de un esfuerzo, de un tiempo que se le da a una persona para que sepa cuándo es el momento, con la responsabilidad asignada al presidente de la República, cuando usted tiene que estar en un segundo plano. Y yo creo que además eso es un tema, Claudio, que me parece que a veces perdemos de vista. O sea, yo tengo claro que mis 4 años en la Asamblea Legislativa son efímeros, se van rápido, y usted tal vez lo que va a hacer es sembrar semilla para que otros compañeros y compañeras terminen de germinarla y ojalá de sacar la cosecha. La política es una actividad en que uno debe de darse el chance de soñar, pero uno tiene un papel en que algunas veces tiene que saber cuándo echar atrás. Yo personalmente espero tener la madurez, y si no, los compañeros y las compañeras que me digan cuándo es el momento en que uno tiene que dar paso a otras personas o a que los procesos puedan seguir a veces hasta sin uno. Y eso es muy difícil, y eso yo no lo veo en algunos liderazgos que, por cierto, tienen bastantes años en este país. Yo creo que esta renovación no solamente está pasando en el PAC, en Liberación Nacional, en el Movimiento Libertario, hay que hablar del Partido Unidad Social Cristiana. O sea, yo he tenido conversaciones con compañeras y compañeros de Renacer que vienen dando luchas, y yo creo que ese relevo generacional tiene que ver no solamente con otra forma de estar en política, sino hacer política. Y una cosa que yo creo un poco, en eso a mí Natalia me inspiraba ahora, que decía, o sea, no solamente saber que vas a poder lograr y estar ahí, tener un lugar y una voz, es que además es que tenés la posibilidad de que la gente sueñe que las cosas pueden ser distintas. No es solamente un proceso racional o un proceso de denuncia constante, es que la gente tenga la capacidad de imaginar, de articular y de concretar cosas distintas. Eso lo hizo este país, esa es la herencia, eso yo creo que es básico. Y el caso, es decir, el debate político me parece que si se da en condiciones, en reglas claras, cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero hay momentos en que hay que ceder. Yo creo que este es un momento en que Costa Rica tiene que ceder, y yo personalmente creo que las mujeres y algunas mujeres jóvenes saben el momento político que está viviendo este país, y yo creo que eso es muy importante, porque la capacidad de escucha no es solamente lo que tengamos que decir, es cuando hay que saber callar. Nosotros hemos tenido diferencias, pero creo que ahí hay una fórmula que a veces está casi que en un ADN político, pero también personal. Aquí le quería yo externar algo, Marcela, que lo hemos hablado, y es que yo puedo decir hoy que en el caso de Marcela y en algunos compañeros de Marcela de fracción, uno puede lograr eso, ¿verdad? Uno puede lograr ese respeto, esa atención, ese cuidado para debatir el tema de fondo y no particularizarlo, ¿verdad? Marcela es una con las que uno puede tratar eso, y algunos otros. Pero le digo yo a Marcela que a veces es complicado ese diálogo político que estamos convencidos que es en esa línea que acabas de señalar, cuando hacemos el acto de poder abrirnos a trabajar, damos lo mejor de nosotros, queremos, y de pronto hay otros, oficialistas, parte del Ejecutivo, y que te irrespetan, y se corta ese diálogo. Entonces vas en una dirección, se hace un esfuerzo, y de pronto aterrizan señalamientos de irrespeto, subjetivos, fuera de contenido, política tradicional, afectación político, electoral. Entonces se derrumba
¿verdad? Creo que esa es una de mis mayores frustraciones, ¿verdad? Porque de pronto uno tiene ese ideal y lo logra con ciertas personas. Pero ahí, en ese momento, uno dice, qué difícil para Marcela Lío, sobre todo, porque en el mismo PAC encontramos segmentos, ¿verdad?, de alguna gente que está con otro chip, que golpea fuerte, que creen que están en campaña, y es muy directo hacia Liberación Nacional, ¿verdad? Yo soy un poquillo mayor que ustedes, y yo siempre digo que una persona de 50 años, 55 años, está políticamente joven. O sea, ustedes todavía son más jóvenes que alguien de 50 años. Y creo que esa frustración debería ser más bien una experiencia, porque cuando uno las oye a las tres hablar, lo que se llena es de ilusión en relación a al futuro político que puede tener el país. Y sí, ciertamente es un curso intensivo de tolerancia y de paciencia lo que sea en la Asamblea Legislativa. Porque en esos temas de carácter, yo recuerdo, recién arrancada la Asamblea Legislativa, como Natalia, con mucho criterio, se le paró a un académico, al presidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, que seguramente la dobla en edad, y con mucho criterio y con mucha autoridad le dijo cuál era su parecer en un movimiento político que a ella no le gustó al interno de la Asamblea Legislativa. Claro, sí, quería comentar esa experiencia. Antes de hablar del tema, quisiera aprovechar porque quería felicitar a Marcela, ¿verdad? Las dos, pero quería felicitar a Marcela porque me parece que la función de ella como vicepresidenta del Congreso ha sido extraordinaria. Yo creo que ella ha sabido dirigir muy bien el debate y la verdad yo me siento muy contenta cuando ella preside la Asamblea y me siento orgullosa porque es una persona joven que uno por lo menos, yo tengo esa cercanía con ella de que yo siento que aunque no tengamos las mismas posiciones, porque muchas veces tenemos temas, estamos en la plena segunda juntas y nos hablamos y podemos que no coincidamos en muchas cosas, pero yo creo que lo importante es que al menos nos podemos sentar y conversar de cosas que nos parecen o no nos parecen, pero sentimos esa libertad de hablarnos sin que haya un ataque personal. Lo mismo con Carla, que por lo menos podemos conversar y usted siente que puede discutir sin necesidad de que se irrespete a la persona. Y a Carla también quería felicitarla porque es una gran subjefa de fracción. Siento que en una fracción de 18 personas, ¿verdad?, no debe ser nada fácil llevar a cabo ese trabajo, sobre todo con la experiencia que tienen muchos de los diputados en Liberación Nacional. Entonces quería aprovechar para agradecerles, digamos, esa labor que están haciendo en el Congreso y tocar el tema, digamos, de la Comisión de Hacendarios, explicar un poco por qué fue que yo me molesté. Y fue un tema de defender lo que yo quería y lo que yo consideraba que como Partido Movimiento Libertario teníamos derecho, que era ser miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Históricamente siempre hemos tenido representación en la comisión y históricamente obviamente relacionado con el tema de no más impuestos, ¿verdad? Entonces siempre nos hemos caracterizado por llevar a cabo esa lucha desde el Congreso, somos famosos por el tema. Y yo creo que yo quería estar ahí no solamente para tocar esos temas y realmente preocuparme por temas de presupuesto, temas realmente que fueran importantes para el país. Y por esa razón yo me levanté ese día y le externé la posición al presidente, pero él me silenció en el momento en que yo estaba conversando. Entonces yo me molesté por el silencio, digamos, porque él me apagó el micrófono. Entonces yo consideré que era una falta de respeto que ni siquiera me dejara terminar la idea. Entonces esa fue, digamos, mi motivación, porque siento que como Partido Movimiento Libertario nos merecíamos el espacio, no solo por estar históricamente en la comisión, sino por un tema de proporcionalidad. Somos un partido que somos de 4 diputados y por proporcionalidad podríamos al menos tener un diputado en esa comisión y no tenemos a ninguno en este momento. Entonces creo que lo que quise demostrar ese día, aparte de la Comisión de Hacendarios, de esa integración, es que uno tiene que defender las ideas en las que uno cree y por las cuales usted fue electo diputado. Porque a veces uno tiene que entender que los temas en la Asamblea Legislativa no son personales y que uno va a defender esas personas que votaron por usted, así sea un número pequeño. Pero hay gente que creyó en lo que usted prometió en campaña y yo creo que eso es lo que a mí me motiva día a día y a defenderlos independientemente de si a alguien le parece o no la idea, porque lo que importa es no irrespetar a los demás, siempre defendiendo lo que uno cree. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario
un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz, un lugar a su altura. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Yo ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Hemos visto, ya he tratado de que el televidente vea a 3 mujeres preparadas, a 3 mujeres inteligentes y a 3 mujeres con carácter. Creo que lo he logrado hasta el momento. Pero fíjense que ustedes tienen una posición privilegiada. Veía unos datos de la Unión Interparlamentaria Mundial y resulta que de 42.000 parlamentarios que hay en el mundo, solo el 14% son mujeres. Y resulta que en puestos de cargos directivos de dirección superior, solo el 1% en el mundo lo cubren mujeres. O sea, ustedes están seguramente en un país que le da mucho más apertura y más participación a la mujer, pero a nivel mundial tienen una posición privilegiada. Cuando ustedes llegan a la Asamblea Legislativa, y empiezo con Natalia, ¿qué objetivo personal sobre la política, no de partido, qué objetivo personal te incentivaba para llegar a sentarte durante largas horas a una curul? Bueno, en mi caso personal, yo sé que muchas personas se quejan de la situación del país, ¿verdad? Empecé por ahí y yo veo que solo se quejan y no toman acciones por lo menos para incorporarse de alguna forma. Yo sé que no es fácil ganar todos los procesos y llegar a un puesto de elección popular, pero al menos integrarse, ser algún formador de opinión, algún tipo de criterio. Y yo consideré que viniendo de una familia que siempre ha manejado el tema de la política y es algo que a mí me apasiona y que como estaba dentro del partido Movimiento Libertario tuve la oportunidad de participar de los procesos, consideré que esa era la mejor forma independientemente de mi edad. Entonces yo quería realmente devolver esa ilusión, que realmente hay nuevas caras que están interesadas en participar en política, lo vemos acá el día de hoy, y que realmente podemos hacer las cosas de manera diferente, que no todos los diputados son unos vagos, que no todos los diputados son lo peor. Yo creo que eso es importante, que nosotros mismos como diputados nos quitemos esa definición que la gente nos ha dado, porque nosotros mismos nos estamos encargando de destruirlo allá adentro. Entonces me parece que uno tiene que sentirse orgulloso de ser diputado, saber que uno tiene ese poder para cambiar las cosas, y yo creo que eso es lo que me motiva a mí a sentarme ahí y realmente saber que es una labor sumamente de mucha responsabilidad y que yo puedo cambiar las cosas si realmente me lo propongo. Yo sé que el proceso de la Asamblea Legislativa no es fácil aprobar un proyecto, como lo decía Marcela, al menos dejar la semilla para que germine y otros la terminen de desarrollar, pero yo creo que todo comienza por algo
y creo que la forma es buscándose un lugar para uno emitir sus opiniones. Puede que uno tenga razón o no la tenga, eso es lo que uno cree, y yo creo que todos tienen su buena intención y todos creen que van a arreglar el país de esa forma. Y por eso yo siento que hay que respetar, hay que volver a ese espíritu en el que los debates en el Congreso sean más, tengan más carnita, como le dicen, ¿verdad? Que no sea simplemente ataques de ideología, sino que realmente se empiecen a discutir las cosas por el fondo y que nosotros busquemos que el país realmente camine hacia un país mejor. Entonces eso es lo que me motiva a mí, ver a más jóvenes participando, que si no van a comenzar con la Asamblea Legislativa, al menos vayan al tema de regidores, de síndicos, y eso es lo que yo quisiera ir motivando en la juventud, para que vean que realmente es posible llegar a tan corta data a una curul. En el caso tuyo, Carla, vos si pongamos 12 meses, durante 12 meses seguro te preparaste para ser diputado oficialista. Y resultó que de repente en febrero del presente año te cambiaron el pensamiento y venías con mucha ilusión de ser diputado oficialista y ahora en oposición. El estar sentado en la curul, ¿cuál es la mayor motivación ahorita? Bueno, proyectos, ideas. Son varias cosas, ¿verdad? Yo creo que para mí son dos escenarios de motivación. Uno que tiene que ver a lo interno del partido que represento, Liberación Nacional, y otro a algunas situaciones particulares del país. Me parece que sentía que hay cosas que en el seno de un partido como Liberación Nacional tenían que cambiar, tenían que construirse de una forma diferente. Lo que pasa es que somos muy dados a decir, es que el partido, pero bueno, somos todos parte de un partido político. Y habían algunos mitos, por señalarlo de alguna forma, de que para llegar a ser diputado o diputada de este partido tenía que tener usted dinero, apellido y venir de una cierta dinastía, porque era imposible que otros lo lograran. Eso no era posible. O sea, yo era una quijotada lo que estaba haciendo cuando comencé con esto. Entonces era demostrar a lo interno que las cosas sí se pueden lograr y que había que hacerlo de una forma diferente. En el mismo partido, Liberación Nacional, ¿verdad? Convencida de que lo que ha hecho en la historia, de su ideología, de su sentido socialdemócrata, es lo correcto, pero que a nivel de liderazgos y de situaciones había que cambiarlo y se lograba. Primer reto fue ese, superado, muy difícil, no fue fácil, pero se logró. Eso cualitativamente creo que generó cambios importantes, que para mí ya eso es satisfacción y éxito. Eso ya yo estoy muy satisfecha por haber logrado eso. Y por otro lado también hay situaciones en el tema país, locales, general, que me preocupaban mucho, ¿verdad? A nivel de las personas con ciertas dificultades, el tema de la economía, el tema de energía, el tema social, la gente con mayor pobreza, la concentración de situaciones de problemática en zonas costeras, ¿verdad? Etcétera. En una gran mayoría dependiendo de situaciones legislativas, ¿verdad? Y tal vez por personalidad y por convicción, por ideología, por formación, por luchas, yo siento que uno nunca puede estar del otro lado de forma pasiva diciendo qué malo hacen, qué barbaridad. Hay que ser parte para entenderlo y aportar en esta vida, por mis hijos, por las nuevas generaciones, porque quiero que el asunto sea diferente. Y si yo dejo pasar, soy cómplice de lo que pasa. Entonces, en esa ideología y siendo coherente con lo que pienso, porque al final uno no es lo que dice, sino lo que hace, decidí ser parte de esto, asumir esto, que en realidad, lo comentábamos también, es un reto complicado, es un reto desgastante, es un tema sin horario, de trabajo, uno no sabe a qué horas empieza y a qué horas termina, es constante, muy cansado, de mucho compromiso, mucha entrega, pero cuando la motivación intrínseca es suficiente como la que se tiene, yo creo que uno sale adelante con mucho entusiasmo y muchas ganas. Entonces, esas dos motivaciones, tanto lo interno como lo externo, me han hecho moverme de una forma apasionada hasta el día de hoy por estar donde estoy y tratar de dar lo mejor en estos 4 años, si Dios lo permite. En el caso tuyo, Marcela, fue diferente. Te preparaste para ser diputada de oposición y de repente terminaste siendo diputada oficialista. ¿Tus motivaciones? Motivaciones, yo creo que uno cuando se observa en política, creo que hay una cosa en mi caso que es fundamental. Yo creo que hay un tema marcadamente generacional y eso es lo que hace, a pesar de que yo trabajé en la asamblea, estuve metida en el partido,
siempre tuve una cierta, tal vez no asumir, tener, digamos, un protagonismo o asumir ya un cargo público. Y a mí lo que en esta coyuntura particular me motivó fue efectivamente el impulso del relevo generacional. O sea, habían habido y hay una serie de debates a lo interno del partido que vienen incluso hace muchos años. Yo vengo desde el movimiento estudiantil con compañeros y compañeras que hemos aprendido a tener lo que yo diría es un liderazgo más de cooperación que individual, y hemos tenido una visión de país. A mí, cuando yo doy este salto, la aspiración concreta es que hay que hacer una reforma económica en este país, en 2, 3 cosas. Hay que hacer, efectivamente, hay un tema de sostenibilidad económica en el tiempo, donde hay que hacer un debate, y ese debate es generacional, y efectivamente tiene, además... Que parece que se está dando, ¿verdad? Creo que hay dificultades, y que creo que fórmulas con que se han practicado en el pasado no están dando resultado, ni en Costa Rica ni en el mundo. Como lo decía ahora tanto Natalia, es decir, hay un tema de motivación y además de reformas importantes. Para mí el tema ambiental es un tema fundamental. La sostenibilidad ambiental de este país es fundamental y tenemos que buscar un acuerdo en 2 o 3 cosas. Energía es uno, no solamente es que agentes privados entren en el mercado, yo creo que es más complejo que eso. Hay un tema que yo creo que en esto tiene que transversalizar, incluso la sostenibilidad económica del Estado, es el cambio climático. Es decir, si nosotros no observamos temas viejos y temas nuevos, hacemos una agenda y efectivamente algunos temas tendremos diferencias y ahí vamos a la competencia, no solamente política, que además es electoral y que yo a veces observo alguna gente ya en el plano electoral. A tanto tiempo. Otros tenemos, y yo siento una voluntad, y muchas, incluso de algunas personas que han estado abiertas al diálogo. Yo no sé si sus estilos los van a dejar poder negociar temas en donde tengan que ceder, y este país tiene que aprender a ceder. Eso es fundamental, ceder para poder que todos que viajamos en el mismo avión, los 2 motorcitos, no solamente de la economía, estén encendidos. Se nos va el programa, ha estado riquísimo, pero se nos va un minuto, Natalia. ¿Cómo percibís ya desde adentro del vientre del monstruo el futuro del país? Bueno, ahorita sinceramente lo percibo un poco complicado por la situación, digamos, propiamente en la Asamblea. Lo que me preocupa, y lo he dicho públicamente, ¿verdad? No porque esté Marcela acá ni nada, sino porque yo lo he dicho públicamente, que me preocupa el rumbo del país. Yo entiendo perfectamente que gobernar no es sencillo, eso yo lo tengo muy claro. Pero lo que no me queda claro es hacia dónde vamos, por ejemplo, en temas importantes como energía, como una reforma energética, en el tema de combustibles, de electricidad. Los que planteaba Marcela, muchos de ellos. Sí, esos temas, digamos, para mí son sumamente importantes y creo que no hay una ruta clara. Está la comisión por ejemplo, en el tema eléctrico, pero 18 meses a mí me parecen demasiado tiempo para resolver un problema que tenemos que ver ya, porque las familias están pagando cualquier cantidad de dinero en electricidad, entonces 18 meses más a mí me parece demasiado tiempo. Ese es un tema que me preocupa. El tema de generación de empleo, si bien se estableció una política de la creación de 217,000 empleos, realmente no hay como esa conexión con los sectores para que se dé algo articulado. Yo creo que eso falta impulsarlo un poco más, desarrollarlo más, para realmente crear ese empleo, y yo creo que ese empleo se puede crear de una forma más sencilla si hubiera voluntad política, y me parece que ya lo están aplicando con el anuncio de la simplificación de trámites, con las oficinas, con bueno, no sé cómo se llama, oficial de regulación, no me acuerdo el nombre que utilizaron, pero lo que quieren es simplificar los trámites. Entonces creo que esas 3 líneas son las más importantes y lo que quisiera yo enfocarme. Vos, Marcela, en un minuto, ¿cómo ves el futuro del país? Tenemos un multipartidismo, tenemos un poder ejecutivo que me parece que no es químicamente puro PAC, está formado por diversas visiones. Creo que hay un liderazgo que efectivamente tiene que venir del Poder Ejecutivo y que hay que hacer un esfuerzo, y no es solamente reglamentario, para saber que hay personas bisagra que también pueden ayudar dentro y fuera de la Asamblea Legislativa a tener una visión común. Yo comparto con mis compañeras de Asamblea Legislativa de que hay temas que estoy segura que pueden salir y que tenemos un reto multipartidista, o incluso donde las fracciones unipersonales están pesando a veces más de lo que yo quisiera. Y que creo que el mensaje ahí es un ejecutivo que tiene que dar mensajes efectivamente más contundentes, pero entender que estamos en un multipartidismo complejo en donde hay que aprender a ceder. Carla.
Creo que usted lo decía en un momento, algunos entramos o estábamos motivados con el chip de gobierno y otros de oposición. El PAC creo que como gobierno tiene que entender que está gobernando, que no es oposición. Y debe tomar decisiones, ¿verdad? Yo creo que más allá de la importancia de las mesas de diálogo y todo eso, que es sumamente importante en un proceso, deben aterrizar ya, a corto plazo inmediato, temas importantes en la dirección de economía, en tema de empleo y en tema de energía, por mencionar 3 básicos en este momento. Y además de eso, a veces encuentro contraposición en esa necesidad de poder tomar decisiones ya para un futuro mejor, cuando seguimos con lineamientos que no propician la negociación seria. Y vemos faltas de respeto todavía, ¿verdad? Consideramos que es multipartidista el asunto, es una realidad, pero no creamos esa construcción por parte del Ejecutivo, con fracciones importantes como Liberación Nacional para poder aterrizar en temas importantes. Entonces creo que la habilidad para poder negociar es básica en este momento, lo lidera el Ejecutivo, el Gobierno, y el rumbo determinado en temas de país básicos son necesarios que los ponga el Ejecutivo. Si el Gobierno no determina esas acciones y ese liderazgo, yo creo que la percepción y las situaciones como el déficit fiscal van a ser muy complicadas a un corto plazo. Muchas gracias. Agradecerle a las 3. No, sí. Yo he encantado. Es de uno de los programas que más he disfrutado por varios motivos, no solo por la presencia de ustedes, sino porque me ilusiona. Me ilusiona ver que en el país hay sangre nueva, que en el tiempo y en el espacio, en el caso de ustedes 3, están coincidiendo muy buena calidad de políticos en el país, que los requerimos, que nos urge, que encontremos puntos de confluencia, de intersección, más allá de puntos que nos separan. Y yo me voy muy contento y creo que los televidentes aún más, y aquellos hombres que pensaban que las mujeres estaban en forma interina en la política, están equivocados. Llegaron para quedarse en plaza fija. Muchas gracias, nos vemos en 8 días. Mañana pueden repetir este programa, mañana martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde y ya el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y aquí nos quedamos nosotros haciendo otro programa, como dicen los periodistas, en off, sobre la política nacional en Vino Mundo. Un abrazo.